Buenos días, que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias a la carta a los Efesios capítulo 3. Vamos a darle lectura a los primeros 18 versículos, 19. En preparación vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor y Padre, que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte que en esta mañana seas tú el que hable a nuestras vidas y que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos guíe a tu verdad. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de que nos permites escuchar tu palabra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a darle lectura a la carta a los Efesios capítulo 3, verso 1 hasta el verso 19. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles. Sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podréis entender cuál es mi comprensión en el ministerio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios, confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este capítulo cierra la primera parte de Efesios, donde Pablo ha descrito nuestra riqueza en Cristo Jesús. Pablo está a punto de pasar a la sección práctica. De hecho, son 6 capítulos en esta carta. Es decir, él va a hablarnos de nuestro andar con Cristo, pero primero hace una pausa para orar por los santos. Esta oración inicia en el versículo 1, pero no sigue sino hasta llegar hasta el versículo 13. Los versículos entre estos dos forman un largo paréntesis, pero son importantes porque explican el ministerio especial de Pablo a la iglesia y en particular a nosotros los gentiles. Quiero comentarles un testimonio y creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito cuál es el tema que hoy queremos tratar con ustedes. Uno de los momentos más emocionantes de la vida de cualquier persona es cuando se convierte a Cristo por primera vez. Estás lleno de esa emoción por querer compartir tu conocimiento del Evangelio. Sin embargo, para la consternación de muchos, cuando comenzamos a conversar acerca de nuestra fe, nuestros amigos, nuestros compañeros empiezan a pensar que estamos un poco locos. Es más, llegan a divertirse con nosotros. Finalmente, muchas veces y en ocasiones llega a ocurrir la oportunidad de que dicen: ok, ¿por qué no nos enseñas acerca de Cristo? Obviamente, esto te va a emocionar y va a traer sobre ti la oportunidad de compartir tu fe. Pero para nuestro pesar, muchas veces fracasamos a la hora de compartir nuestra fe con estas personas a las que queremos llegar, ya sean familiares, amigos o vecinos. Y esto es triste porque en ocasiones nos hace descubrir
que no somos las personas a quienes Cristo llamó y a quienes a Cristo ha dotado con medio de su Espíritu Santo para que seamos vehículos de evangelización. Sin embargo, es interesante que esto no es lo que Dios le ha comisionado a la iglesia. Cristo nos dio una gran comisión y principalmente no tiene que ver con la evangelización. Y debemos prestar atención a lo que Jesús nos dio en la gran comisión. Él no dijo, y por tanto vayan y conviertan a tantas personas como sea posible en el mundo. Quisiera que me acompañaran a otro pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, es el último capítulo de Mateo. Y vamos a darle lectura a los últimos 3 versículos de este Evangelio. Mateo 28, verso 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante ver que lo que Pablo estaba haciendo, la intercesión de Pablo en Efesios, tiene que ver con el discipulado. De hecho, no se trata de llegar a todos cuantos sea posible, sino se trata de convertir en discípulos a todos los que reciben el mensaje de salvación. Así es que las palabras que preceden a esta gran comisión, que está en el verso 19 y 20, dicen: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después dice de manera enfática, en son de mandamiento, id y haced discípulos. En otras palabras, vayan y hagan discípulos. Entonces, esto es lo que Dios nos ha dado como comisión a la iglesia. Y nos estaba hablando con autoridad el Señor Jesucristo. Nos dio o le dio un mandato a la iglesia en todas las edades, no solo para evangelizar, sino para hacer discípulos. No se trata de evangelizar únicamente, se trata de que hagamos discípulos en todas las naciones. Entonces esto debería de llevarnos a hacer una pregunta. ¿Qué es un discípulo? La definición más simple de discípulo que podemos encontrar en un diccionario es aquella que dirige su mente, es una persona, o es aquella persona que dirige su mente hacia un conocimiento y una conducta específicos. Entonces podemos decir que un discípulo es un aprendiz o un alumno. Los filósofos griegos, por ejemplo, personas como Sócrates, Platón y Aristóteles, tuvieron discípulos. Sócrates se describió a sí mismo en última instancia como un discípulo de Homero, la persona a la que Sócrates consideraba como el pensador más grande de toda la historia griega. Tendemos a pensar, para los que hemos leído la Ilíada y la Odisea, que Homero era más un poeta que un filósofo. Sin embargo, Sócrates lo vio como el maestro supremo de la antigua Grecia. Luego, por supuesto, Sócrates tuvo sus propios alumnos. Su principal discípulo, cuyo nombre era Platón, tuvo también sus discípulos, siendo su principal discípulo Aristóteles. Y Aristóteles también tuvo sus discípulos, siendo el más famoso Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces, nos damos cuenta de que es interesante ver que estas 4 personas, Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, fueron drásticamente influyentes en la forma en que el mundo fue modelado. Es más, es casi imposible comprender nuestra civilización, la civilización occidental, sin comprender la influencia de estos 4 individuos que a su manera fueron discípulos uno del otro de manera ascendente. Aristóteles en particular fue conocido como un filósofo itinerante, es decir, era un maestro que era nómada y que caminaba de un lugar a otro. No enseñaba en un lugar fijo. Los estudiantes de Aristóteles, por consecuencia, le tenían que seguir mientras caminaba por las calles de Atenas. En cierto sentido, los discípulos de Aristóteles vivieron la vida con él, aprendiendo de él en el curso de su rutina diaria, es decir, de su andar por la ciudad. Los conceptos antes mencionados pueden ayudarnos a iluminar la naturaleza del discipulado bíblico. Sin embargo, no capta la esencia del discipulado como la Biblia lo describe. El discipulado en el sentido bíblico implica caminar con el maestro y aprender de sus palabras, pero es algo más que eso. Jesús
nuestro Señor, fue considerado maestro, o como se le diría en hebreo, rabino. Y por supuesto, fue un maestro itinerante y hacedor de discípulos, y podemos describirlo como el hacedor de discípulos más grande de la historia de la humanidad. Donde quiera que Jesús caminaba, sus alumnos lo seguían. Al comienzo de su ministerio, cuando inició Jesús públicamente su vida, eligió a personas particulares para que fueran sus discípulos. Se les pidió que memorizaran las enseñanzas que él habló mientras caminaba. Es más, la gente se presentó, de hecho, no presentaron una clase de solicitud para ingresar a esta escuela, no hicieron ninguna evaluación para ser discípulos. Es interesante, pero quien eligió a los discípulos fue Jesús mismo. Jesús seleccionó a cada uno de ellos. Se dirigió a los posibles discípulos donde se encontraban, ya sea en el mercado, en un lugar de trabajo, y les dio una simple orden: sígueme. El mandato fue literal. Los llamó a dejar sus deberes actuales. Se lo dijo a Pedro cuando estaban pescando, se lo dijo a Mateo cuando estaba cobrando los impuestos, y sin dudarlo dejaron lo que estaban haciendo. Tuvieron por consecuencia que dejar de hacer su trabajo, dejar a sus familias, a sus amigos, para seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús fue mucho más que un maestro itinerante. Sus discípulos lo llamaron maestro en el más amplio sentido de la palabra. Su forma de vida, la forma de vida de cada uno cambió por completo debido a que siguieron a Jesús, no solo como un gran maestro, sino como el Señor de todos. Esa es la esencia del discipulado bíblico: someternos completamente a la autoridad de Cristo. Aquel cuyo señorío va más allá de una escuela o de una iglesia. El señorío de Cristo abarca toda la vida de sus discípulos. Los filósofos griegos, por ejemplo, aprendieron de sus maestros, pero luego estos discípulos trataron de mejorar la enseñanza de sus maestros. Los discípulos de Cristo no tenemos tal garantía, es decir, no tenemos tal facilidad. Estamos llamados a comprender y enseñar solo lo que Dios ha revelado a través de Cristo. No podemos modificar la palabra de Dios. Por ello podemos afirmar con mucha certeza que esta es la palabra de Dios, y la cual no podemos alterar, y es más, no la interpretamos. La Biblia se interpreta a sí misma a través de la enseñanza de su mensaje. Entonces, estamos llamados a comprender este mensaje, y esto obviamente incluye las escrituras del Antiguo Testamento, porque señalan a Cristo, y la escritura del Nuevo Testamento porque son las palabras de aquellos a quienes Cristo designó para que hablaran en su nombre. La Gran Comisión es el llamado de Cristo para que sus discípulos extiendan su autoridad sobre todo el mundo. Debemos compartir el Evangelio con todos para que más y más personas puedan llamar al Señor Jesús Maestro. Este llamado no es simplemente un llamado al evangelismo. No es simplemente una llamada a conseguir estudiantes para nuestros seminarios, nuestras universidades o para ministerios dentro de Asamblea Cristiana. Más bien, Cristo nos llama a ser discípulos. Los discípulos son personas que se han comprometido en sus corazones y mentes a seguir el pensamiento y la conducta del Señor Jesucristo toda su vida. Tal discipulado es una experiencia para toda nuestra vida a partir del momento en el que recibimos a Cristo. Cuando participamos en el discipulado, no nos graduamos hasta que lleguemos al cielo. Es interesante, todos los que entramos a esta gran universidad del Evangelio, a esta gran universidad de la Iglesia, del reino de los cielos, vamos a tener nuestra graduación cuando el Señor allá en el cielo nos dé un nuevo nombre y estemos a la mesa sentados con Él. Mientras tanto, todos, en el estricto sentido de la palabra, todos los que somos creyentes en Cristo, somos discípulos. El discipulado es una experiencia de por vida de aprender la mente de Cristo y seguir la voluntad de Cristo, sometiéndonos en completa obediencia a su señorío. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que vayamos a todas las naciones, debemos ir a todo el mundo con la agenda de Cristo, no con nuestra agenda, no con nuestros intereses. La Gran Comisión nos llama a inundar este mundo con cristianos conocedores y articulados que adoran a Dios y siguen a Jesucristo con pasión.
quiero decirles que nuestra misión en Asamblea Cristiana es el discipulado en este sentido bíblico. Por la gracia de Dios queremos ayudarles, queremos ayudar a la iglesia, queremos ayudar a que cada uno de ustedes sea una generación de personas dedicadas en corazón y alma al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo y a su autoridad. Lo vemos como Maestro y lo vemos como nuestra autoridad. Queremos llamar a cada uno de ustedes a la obediencia y al seguimiento de sus enseñanzas y de seguirlo todos los días en todo nuestro caminar. Entonces, tenemos que enseñarles por consecuencia ciertas disciplinas y vamos a estar viendo estas disciplinas a lo largo de las próximas semanas. La primera disciplina que quiero compartir con ustedes, voy a saltar de este pasaje, estamos hablando del propósito del trabajo de Pablo, del discipulado que el Señor nos llama, y ahora quiero hablarles de la primera disciplina para ser buenos discípulos, y esta es permanecer en Cristo. En el Nuevo Testamento utiliza este término discípulo de tres maneras diferentes. No, quiero hacer un pequeño resumen para describir primero a un seguidor comprometido con un maestro o un grupo, para referirse a los 12 apóstoles, o para describir a un seguidor que cumple los requisitos de Jesús y le da su primer lugar para seguirle. Como discípulos de Cristo, mi relación con Él debe sobrepasar cualquier otra relación en la tierra. Significa más que ninguna otra posesión y viene a ser más importante que cualquier otro propósito que pudiera tener en esta tierra. En palabras sencillas, para ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo, necesitamos permitir que Jesús sea el primero en nuestra vida. Y para que esto suceda, necesito desarrollar estas 6 disciplinas vitales en mi vida personal. Y la primera de ellas es permanecer en Él. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahí hay una historia, una ilustración acerca de lo que es permanecer en Cristo. Juan 15:5 dice esto: Yo soy la vid y vosotros las ramas o los pámpanos, según la traducción que tengan. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Jesús nos llamó a sus discípulos a seguirle, pero más que nada a que pasaran tiempo con Él. El señorío o el Señor de nuestro Señor Jesucristo es que ellos estuvieran con Él en todo tiempo y en todo tipo de situación. Los preparaba para hacer todo para lo cual fueron escogidos. Un discípulo sigue a Jesús, aprende de Jesús y lo obedece como Señor. Y solo permaneciendo en comunión diaria con Él es esto posible. Y pasar tiempo con el Señor es o debería de ser la motivación principal de nuestra vida. Miren, si nosotros queremos tener un verdadero compañerismo con Él, que crezca y se haga fuerte, necesitamos hacerlo de esta manera. Necesitamos hacerlo dedicando tiempo. Dios te da las 24 horas del día como su hijo. No importa a qué hora estés preocupado, a qué hora tengas necesidad, tú vas y acudes a Él en el momento que lo requieres. La pregunta es: ¿por qué no puede ser a la inversa esto? ¿Por qué no debe ser a la inversa? Quiero cambiártelo. Es una orden que esto sea a la inversa. Debemos estar disponibles para Dios las 24 horas, todos los días. Miren, cuando pasamos tiempo con alguien a quien queremos, empezamos a arraigar nuestra relación. Al final de la Gran Comisión, Jesús dijo: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Jesús no ha dejado de estar cerca de sus discípulos. Es más, en algunas ocasiones se dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él garantiza estar ahí. En consecuencia, Jesús está disponible todo el tiempo para nosotros y Él espera exactamente lo mismo para nosotros. Él está contigo cada día en tu caminar y aun cuando duermes. Pasar tiempo con el Maestro no es asunto de hacer un horario y punto. Miren, querer pasar tiempo con alguien que amamos es natural. Cuando tú amas a alguien, quieres pasar tiempo con esa persona y conocerle más y más. No te quieres separar de esa persona.
Anhelas estar conectado a esa persona constantemente. Si tú tienes esta pasión en tu comunión con el Padre Celestial, yo creo que tu crecimiento va a ser obviamente garantizado. Así es que yo quiero invitarte a que este pasar tiempo con Dios sea algo que tú determinas y que tú lo haces de manera rutinaria. Necesitas escoger el tiempo apropiado. Muchas personas tienen su tiempo devocional por la mañana para comenzar el día. Otros lo hacen a la mitad del día u otros lo hacen por la noche. Si tú te preparas desde un día anterior para el tiempo que vas a pasar el día de hoy con el Señor, esto te va a ayudar a que puedas hacerlo. Tu tiempo devocional, si tú lo haces por las mañanas, tú ya lo estás preparando. Escoge un lugar donde puedas estar solo y sin distracciones, que te permita concentrarte en lo que Dios te está diciendo en su palabra. Reúne y usa los materiales adecuados. Necesitas una Biblia. Miren, yo soy de la idea de que debemos leer la Biblia en papel, tratar de tomarla. ¿Por qué? Porque como algo que he aprendido y algo que también de hecho ratifica la ciencia, es que el aprendizaje debe involucrar todos nuestros sentidos. Desgraciadamente hoy, con la tecnología, podemos tener, si nos facilita el acceso a través de un teléfono, podemos tener la Biblia, pero cuando tú pones tu Biblia, la tocas, la ves, estás ocupando tu sentido de la vista, tu sentido del tacto, mueves las hojas, tu sentido de escuchar, pero si además pones el audio, todo esto va a involucrar tus emociones, y si hueles un poquito el papel, todo esto va a involucrar más y más sentidos, y esto va a hacer que la palabra que estás leyendo se grabe más. Y es importante que des suficiente tiempo para leer la Biblia de manera reflexiva, es decir, que medites en ella, que tomes notas de lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Miren, la Biblia es una carta que Dios ha escrito a sus hijos. Cuando tú la lees tienes que interpretar, no interpretar en el sentido del contenido filosófico, sino simplemente lo que Dios te está diciendo. Y orar después de esto, antes de empezar y después de empezar. Ser persistente hasta que sea esto de manera consistente en tu vida al estar haciendo este esfuerzo. Enfócate en la persona con la cual te estás encontrando, en el momento que lo estás viendo. Mira, quisiera que tú te dieras cuenta de que esto es importante. Hay muchos testimonios de personas que han aprendido a crecer en su relación con Dios por medio de dedicarle tiempo, de permanecer en Él. Así es que si tú quieres ser un discípulo de Cristo, es importante que aprendas a permanecer en Él. Esta es la primera disciplina. Hay otras 5 que vamos a ver en las subsecuentes semanas. Así es que toma un tiempo devocional diario con el Señor. Si no sabes hacerlo, no tienes excusa. Puedes acercarte a nosotros. Sin embargo, mira, hay muchos medios y podemos compartir con ustedes algunas devocionales para que ustedes puedan empezar a hacerlo y tener ese llamado a permanecer en Cristo. Dios nos llama a una relación personal con Él porque este es el principio de nuestra relación. Así es que si tú quieres crecer en Cristo, debes aprender a permanecer. Nuestro llamado como iglesia es a darles las herramientas para que ustedes sean discípulos. Este es el llamado al que Dios nos ha enviado o al cual ha ordenado a su iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos enseñarte, queremos darte las herramientas, pero necesitas tomar la decisión de querer hacerlo. Hoy quiero invitarte a que juntos hagamos este compromiso de arrancar como iglesia, donde quiera que nos encontremos, determinando y estableciendo todos los días tener un tiempo devocional. No te estoy pidiendo que sea un tiempo muy largo, te estoy pidiendo que dediques un tiempo para honrar a Dios y que esto sea una rutina en tu vida y que garantice tu crecimiento espiritual. Quisiera invitarte a que, así como Pablo lo hizo, quisiera invitarte a que te apasionaras por conocer las riquezas de gloria, y que resume de una manera muy interesante, regresando a Efesios capítulo 3, dice, para que Cristo, 3:17, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es mi oración por ti. Este es mi llamado por ti. Esta es mi invitación para ti. Que conozcas que seas lleno de toda la plenitud de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, dar inicio, Dios, como iglesia a un compromiso de hacer discípulos en las naciones. Quiero pedirte, Padre, que despiertes un sentido de urgencia, de, Señor, de determinación, de compromiso en cada uno de nosotros para ser discípulos. Permítenos participar, Señor. Permítenos, Señor, mantener nuestra permanencia en ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te honramos y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente les agradecemos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.